Bienvenidos. En este tutorial vamos a aplicar la herramienta Microsoft Project 2010 para determinar la línea de base de un proyecto. Para comenzar, ¿qué es la línea de base y para qué sirve? Es un elemento desarrollado durante la planificación que permite establecer la ruta a seguir para realizar un proyecto y alcanzar sus objetivos. Además, permite determinar en cualquier momento si estamos siguiendo el plan o no, qué tanto nos desviamos de este y por ende qué tanto nos alejamos del cumplimiento de las metas o objetivos del proyecto. Ahora sí, veamos cómo se hace. La línea de base nos indica el punto de partida de un proyecto. Cuando terminamos la etapa de planificación, guardamos la línea de base y comenzamos la etapa de seguimiento. Para guardar la línea de base, iremos a Proyecto, Establecer línea de base y seleccionamos la línea de base principal o las 10 líneas de base para guardar otros periodos en los que se encuentra el proyecto. Luego aceptamos y queda guardada la línea de base. Para ver la información de esta, iremos a Tareas, Diagrama de Gantt, Gantt de seguimiento y veremos la información de la línea de base, que es la barra gris que aparece en la parte inferior, también la ruta crítica marcada en rojo y si fuera en azul serían tareas no críticas. Si queremos ver más información, vamos a Vista, Tablas y por ejemplo Trabajo, donde observaremos los campos Trabajo actual planificado en el proyecto, Trabajo previsto, que es la línea de base, y la variación, que en un principio será 0, porque acabamos de guardar la información y no existe desviaciones del proyecto. Ahora iremos a la tabla de entrada y modificaremos la duración de cada tarea. Por ejemplo, en lugar de 24 días en tarea de capacitación, serán 60 días. Veremos que la planificación del proyecto se ha desplazado, pero la línea de base se mantiene, por lo cual permite ver la variación de un proyecto con respecto a las horas de trabajo, a los días de duración, a las fechas de comienzo y fin. Si volvemos a la tabla de trabajo, veremos que la planificación de la tarea capacitación tiene una variación de 288 horas entre lo previsto y el trabajo actual. Se puede observar que esta modificación altera la duración del proyecto. Esto lo podemos ver entrando a Proyecto, Información del proyecto, Estadísticas, donde se aprecia que la finalización del proyecto se atrasa 4 días. En caso de disponer de datos de costo, puede llevar a modificar sus valores. Por lo tanto, siempre que hacemos una planificación, tenemos que guardar la línea de base al final, ya que después vamos realizando modificaciones de información, como ser incorporando nuevos recursos, modificar la duración de la tarea, cambiar fechas, incorporar más horas, y todo eso se refleja en el proyecto actual que se va a comparar con el previsto, y la variación nos dice qué diferencia hay con esa línea de base. En la fase de seguimiento, además de establecer la línea de base, podemos replanificar, agregando nuevos recursos o tareas, o dar avance a las tareas. Por ejemplo, nos vamos al diagrama de Gantt, seleccionamos una tarea y asignamos un porcentaje de completado. En caso de 100%, aparece una tilde en la tabla de entrada, que implica que se ha completado satisfactoriamente. Como se puede ver, la tarea principal va cambiando automáticamente en función a las modificaciones de avances de los secundarios. Si deseamos modificar el proyecto, podemos eliminar la línea de base, yendo a Proyecto, Establecer línea de base, Eliminar línea de base y aceptamos. En el momento que la eliminamos, cuando vamos a cualquiera de las tablas, como ser Trabajo, no habrá variación y no sabremos cómo está funcionando el proyecto. Esta herramienta es útil para llevar a cabo un proyecto. Espero les sea útil.